Bueno, tenemos estrenos y estrenos que llegan a las pantallas grandes, por suerte, porque son esas producciones que quizás muchos estaban esperando, y en este caso, bueno, una de las películas que quizás algunos pudieron ver en algunos festivales, sobre todo en el de Mar del Plata hace un tiempito atrás, y que por suerte ahora vamos a poder disfrutar aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de, y lo voy a leer para no equivocarme, porque si no después me reto yo mismo, no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a su caballo. Es la película que nos trae el señor Nicolás Zuckerfeld, que primero y antes que nada le agradezco que esté ahí de otro lado para charlar un poquito acerca de su película. Hola Pablo, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nicolás, contanos un poquito cómo surge esta, podemos llamarle obsesión acerca de esta frase, de este Raúl Walsh, cómo nació, cuál fue el germen. Bueno, en realidad hay varios mitos de origen. El primero de ellos, o el primero que recuerdo, es que, bueno, yo soy docente de materias como historia del cine y guión en la facultad de cine, y yo normalmente uso, o sea, doy una clase sobre cine clásico y normalmente uso un texto de Edgardo Kosaninski que se llama Permanencia de Griffith, para hablar del cine clásico, ¿no? Del germen del cine clásico, la gramática del cine clásico, y en ese texto Kosaninski citaba una frase del cineasta norteamericano Raoul Walsh, que decía algo así como: no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. O por lo menos yo creía recordar la frase de esa manera. Un día, yo hace más de 10 años que doy clase de historia del cine, y un día se me pasa por la cabeza pensar la posibilidad de hacer una película que pruebe o compruebe, en un sentido casi científico, si realmente no habían 36 maneras de mostrar, 36 maneras distintas de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo en las películas de Raoul Walsh. Entonces ahí uno puede pensar que ahí está el origen de la película, y después la película se fue transformando cuando descubro que en realidad recordaba mal la frase, y la frase que en realidad citaba Kosaninski era que no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre entra a una habitación, y entre paréntesis él ponía: o en algunas versiones de mostrar cómo se sube un caballo. Para mí, a mí había quedado lo del caballo, y en ese momento, por esa especie de, ¿no? de confusión, de recuerdo extraño, empieza a aparecer la posibilidad de, bueno, ¿qué pasaría si entonces ahora en vez de caballos empezamos a buscar puertas? Y cuando empiezo a buscar también, junto con un grupo, ya la película ya estaba encaminada: hagamos una película, ¿no? Donde compilemos fragmentos de películas, ¿no? Con un grupo de críticos, amigos, cineastas, etcétera. Y de pronto lo que empieza a pasar es que, para completar una planilla, para un formulario, para buscar plata, como solemos hacer algunos cineastas independientes, buscar subsidios para hacer nuestra película, por fuera del instituto en este caso, de pronto, bueno, me empiezo a buscar la frase original, porque quería citar la frase original para presentar el proyecto. Y me doy cuenta que esa frase original no existía en internet, o que Walsh no la había pronunciado de esa manera, o que no encontraba el lugar donde Raoul Walsh la había pronunciado. Y a partir de ahí la película cambia radicalmente, una vez más, y empieza a aparecer la posibilidad de que esa investigación sobre el origen de la frase formara parte de la película. Excelente. Te agarró un síndrome Mandela, estos que se dicen que uno quizás recuerda cosas de una manera y en realidad fueron de otra, pero bueno, eso por suerte dio puntapié a esta producción, que es podemos decir que es tu ópera prima en solitario, porque ya tenés producciones anteriores, y en este caso Sí. acá te largaste solo en este emprendimiento gigante, la verdad. Sí, en realidad siempre las películas de alguna u otra manera son un proceso colectivo,
pero en este caso yo figuro como director solo. Por ende podría decir, si uno ve la secuencia de títulos, que sí, la dirijo yo solo, pero no puedo dejar de pensar en una película como esta, que es una película también sobre muchas personas que empiezan como a conectarse con esa investigación, y casi yo empiezo a contaminar, o la frase sola empieza a contaminar a todas estas personas que terminan siendo igual de obsesivas que yo, ¿no? Entonces también hay algo colectivo. Bien, estás hablando de lo colectivo, la película está dividida en 3 capítulos, en 2 partes, podemos decir, y creo que el primer capítulo es lo que más llama la atención, que es la compilación de escenas de lo que vos nombrabas al principio, de esta frase, del cambio de la frase. Contanos cómo fue meterse, navegar, transitar por las películas de Walsh y bueno, este acompañamiento que decís, porque me imagino que vos solo, hubiera sido imposible encontrar y armar quizás una bitácora de todas las películas de Walsh y contar a la gente la cantidad de películas que filmó también. Sí, Walsh es uno de esos cineastas, como muchos cineastas de Hollywood del periodo clásico, que filmaron, no sé, como 200 películas, ¿no? Es como una demencialidad, de las cuales muy pocas películas, bueno, en realidad al revés, digamos, se pueden ver un montón de películas de él, pero en proporción con las que no se pueden ver es bastante equitativo. Es decir, hay toda una gran parte de la producción que filmó Walsh durante el periodo mudo, que se ha perdido por completo. Y nosotros nos embarcamos en principio, en la necesidad de descargar, conseguir todas las películas. Ahora, descargar y conseguir son más o menos lo mismo, ¿no? Todas las películas de Walsh que existieran y que se pudieran ver, o por lo menos por internet, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, bueno, en principio de la vasta filmografía de Walsh, y también el acceso a esos materiales que, bueno, podían ser conseguidos, pero no todos en muy buena calidad, algunos en calidad bastante baja, sacados de televisión, filmados de una pared. O sea, había como versiones muy, muy extrañas, e incluso había películas que de pronto estaban fragmentos solamente en YouTube. Eh, yo creo que tanto para la primera parte como para la segunda parte de la película, o sea, la primera parte de la película es un segmento más experimental, en el sentido de compilar los fragmentos y generar como una especie de ritmo medio enloquecido entre fragmento y fragmento, ¿no? Hay una cuestión rítmica más de lo que tradicionalmente se llamó el found footage, ¿no? La tradición del found footage, o de trabajar reciclando materiales ajenos, ¿no? Digamos, reversionando, remixando, sampleando, musicalmente hablando, materiales ajenos, en este caso de películas de Raoul Walsh. Y la segunda parte de la película, la segunda parte de la película tiene como horizonte el proceso de investigación para poder llegar al origen de la frase, ¿no? Y en ese proceso de investigación la idea fue cambiar como radicalmente el ritmo, y utilizar mucho la pantalla en negro, la idea de los documentos, los fragmentos de diarios, de libros, de revistas, etcétera, etcétera. En ambas partes de la película, las personas que me ayudaron a conseguir los fragmentos de las películas, que seleccionaron los fragmentos, etcétera, etcétera, colaboraron tanto, para decirlo en un sentido que no sería muy correcto mi película, dado que no hay una cámara que filmó mi película, pero sí podría decir que las personas que estuvieron detrás de cámara en un punto son las mismas que estuvieron delante de cámara. Es decir, muchos de los personajes que aparecen en la investigación son aquellas personas, ¿no? que me ayudaron a recortar los fragmentos, buscarlos, etcétera, etcétera. Hay otras que no, otros personajes que aparecieron nuevos. Y hablo de personajes y no de personas estrictamente, porque la película juega un poco a la posibilidad de que esto que estoy contando en la película
no sea... No es que no sea así, porque más o menos fue así el proceso de investigación, pero tratando de darme cierta libertad a la hora de poder narrar y que no sea solamente la ejecución de un documento y nada más, sino darme cierta libertad de juego frente al relato, ¿no? Ujú. Y este relato, como decís vos, este collage de imágenes, de palabras, de sonidos, tienen que tener un relato, tienen que tener un rumbo, y bueno, tenés una copilota, podemos decir en este caso, que ya la conocemos y por trabajos con vos y con otros. eh, cómo fue armar, cómo fue el tema de la edición, la selección de todo esto y después darle esta forma para terminar en esta película? Bueno, cuando me preguntan este tipo de cosas, siempre lo primero que digo es, bueno, fue una locura. Porque en realidad nunca habíamos enfrentado un proyecto de estas características. Nosotros, te está refiriendo probablemente a Malena, a Malena Solars, Ujú. nosotros habíamos hecho un cortometraje anteriormente, que se llama Una película hecha de, en la que habíamos de alguna manera ensayado algunas cosas inconscientemente, porque no sabíamos que íbamos a empezar a hacer esta película, pero de alguna manera me parece que es un corto que funciona como de pasaje a esta película. Es decir, en ese corto que habíamos hecho en Super 8, habíamos ensayado la posibilidad en principio, trabajar sin un guión, ¿no? Registrando imágenes que casi como si fueran imágenes ajenas, después unirlas, nunca mejor dicho lo que vos decías del collage, ¿no? Como a modo de collage, tratando, ensayando o probando conexiones que no necesariamente obedecieran a cuestiones narrativas, es decir, tratando de unir los fragmentos a partir de otras cuestiones que tengan con patrones de color, de movimiento, ¿no? Motivos visuales, etcétera, ¿no? Después había una parte narrativa también del cortometraje, entonces había como una oscilación entre el collage más experimental y también alguna línea ficcional. También en ese corto había una utilización de la voz en off, que era narrarnos a nosotros mismos, pero en tercera persona. Entonces ahí también había como una especie de ensayo que después retomamos, o boceto, que después retomamos para la realización de esta película. En esta película, todo ese trabajo fue primero armado y estructurado y organizado, porque si no, realmente no hubiésemos sabido por dónde empezar. Ujú. Y para eso la mejor manera de empezar es tratando de clasificar todas estas películas en Excel. O sea, usamos un Excel que era compartido por todos los miembros del equipo, en el que cada uno iba poniendo en los time codes, ¿no? Minuto tanto a minuto tanto, el personaje de Robert Mitchum se sube a un caballo. Y después había variables, ¿no? Se sube de esta manera, se sube de esta otra. En esta película nadie se sube a un caballo, pero hay uno que se sube a un elefante. ¿Lo dejamos? Bueno, sí, un elefante entra. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, después empezaron a aparecer subcategorías con esos colorcitos que uno pone en el Final Cut, ¿no? En el Ujú. Premiere, diciendo, bueno, se sube así, pero ahora es una mujer a la que suben, y acá hay una mujer a la que bajan. Entonces dije, bueno, entonces que suban y que bajen, ¿no? Bueno, entonces, primero organizamos todo, que fue una locura también en términos técnicos, porque tuvimos que, con la ayuda también de una chica que se ocupó de la transcodificación y de alguna manera homogeneizar todos los materiales, porque venían en formatos distintos, entonces hubo como que volverlos a un solo formato, como más de 200 películas que Ujú. utilizamos. Y después en el trabajo de montaje fue en principio intuitivo, jugando un poco con los materiales, y es un trabajo que se iba todo el tiempo transformando, por el hecho de que incluso nosotros empezamos a montar la película cuando el equipo de visionado, que yo le llamo, ¿no? El equipo de visionado de material, todavía no había terminado de ver todas las películas. Entonces, de repente, nos llegaba un disco externo, un disco duro, que nos decían, bueno, acá tenemos más películas. Bueno, tenemos que meterlas. Entonces, era como un trabajo de transformación constante, que tuvo muchas, digamos, estructuras,
y que a veces duraba, ha llegado a durar esa primera parte de la película, más del collage y del sampleo, ha llegado a durar, no sé, 2 horas. ¿Y cuál fue el criterio para acortarlo? Bueno, en un punto, hace poco pensaba que en un punto finalmente el criterio fue el mismo que uno podría tomar cuando uno hace una película narrativa de ficción. Es decir, de pronto filmaste un plano que te quedó más largo de lo que debería haber quedado para rítmicamente narrar lo que querés narrar, y lo sacás o lo cortás, ¿no? Entonces, filmaste 2 cosas que funcionan de una manera repetitiva, bueno, dejás una, no las 2 o las 3, ¿no? Entonces, en un punto también esas decisiones eran también narrativas, porque finalmente nos empezábamos a dar cuenta que se empezaban a armar como narraciones aún en ese collage, ¿no? Como si fuera, ¿viste esos collages donde vos recortás la cabeza de una persona y los brazos de otra y el cuerpo de un elefante y las piernas de un pájaro? Bueno, se forma una figura, digamos, no era completamente abstracto. Hay momentos más abstractos en mi película, pero había momentos donde de pronto uno tiene una sensación, o por lo menos era nuestra idea, que se estuviera armando, ¿no? Como una posible narración que después se frustrara, pero que de alguna manera uno pudiera, aún en todos esos pedacitos, armar como una línea narrativa. Entonces el trabajo de montaje fue también con esa posibilidad, ¿no? Bien, y después de haber ya tenido la película, ya ahora este hijo que lo seguís acompañando, pero ya está ahí solo para que lo pueda disfrutar la gente, haber creado la película de esta manera te abrió, te, te guió quizás a seguir filmando de esta manera, como decías vos, filmando porque no hay cámara, pero es una manera de documentar y de crear también audiovisualmente, o es una rama más, además de la manera tradicional de hacer cine. Mira, siento como que esta es la forma más natural que encontró, esta es la forma más natural de narrar la película que quise hacer. Digo más natural porque es la forma que me salió para hacer la película que quería hacer. Creo que digamos, si yo tomara esta forma para hacer otra película, debería ser por la misma razón. Es decir, no, creo que si yo agarrase esta manera, ¿no? de narrar esta película y simplemente como que agarrara la estructura y la pusiera automáticamente en otro tipo de investigación, creo que sería un poco anómalo, o terminaría convirtiendo la forma en formato. Y no me gustaría que eso sucediera, ¿no? Digamos, yo creo que esta idea de las 2 partes, de los fragmentos, de la investigación después, es algo que solo funciona para esta película, para mí. Si a mí se me ocurre hacer una película similar, tal vez pensaría en si esta manera de narrar le conviene a una película como esa. Pero de ninguna manera agarraría esta forma que encontré para esta película para ponerla automáticamente en otra, porque siento que si hago lo mismo con otro director, bueno, es otro director. Entonces, me parece que dado que los directores son distintos, también las formas son distintas. Entonces, siento que me daría un poco de miedo que se terminase convirtiendo en un formato, ¿no? Sí, eso. Bien, me vino a la mente cuando estabas explicando y comentándonos este tipo de manera de filmar, que la película se hizo antes de la pandemia, ¿no? Y terminó siendo un formato muy utilizado en pandemia. Hubiera Sí. sido, no sé si hubiera sido mejor que guardaras la idea para cuando estábamos en pandemia, como para tener algo para armar, porque me imagino que es la manera clara y clásica en la cual se estuvo filmando así en equipo,
trabajando todos con un Excel, cada uno desde su lugar. No dijiste, pucha, mirá, hubiéramos aguantado, lamentablemente por la pandemia, pero quizás hubieran tenido quizás un poco más de tiempo cada uno en sus casas para la película. Sí, la película la agarró, de hecho, la idea de la película fue obviamente previa a la pandemia y la confección de la película, la realización de la película, ocupó, digamos, el periodo pre-pandemia y el periodo del principio de la pandemia. Y sí, fue difícil, sobre todo en la última etapa, que fue la etapa de... El momento que más la agarró la película, la pandemia, es el sonido, ¿no? Lo que fue la mezcla del sonido, que eso sí fue hecho de manera remota, digamos. Yo me acuerdo que estábamos editando el sonido en la facultad, en la Universidad del Cine, y llega un llamado telefónico, cuando ya al principio era como, bueno, estemos ahí, pero con alcohol en gel, era esa todavía no había ni barbijos, con alcohol en gel y un poco distanciados. Y llega un llamado telefónico a la facultad diciendo que van a cerrar. Y yo me acuerdo de haberme ido con el disco diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, a partir de eso todo el proceso se fue estirando bastante hasta que finalmente, digo, la película ya estaba montada. Pero es verdad que la experiencia de la película es una experiencia que después se fue multiplicando muchísimo para muchos cineastas durante la pandemia, ¿no? Para no abandonar un poco el ejercicio. Y también yo hablaba antes del formato. Yo no quería que la película fuera un video essay o ese tipo de cuestiones. Si bien me acuerdo que hace un par de años la película estuvo como como en encuestas sobre video essays, etcétera, etcétera. Me acuerdo que me escribió un pibe joven, que suele hacer video essays, diciéndome que él estaba muy contento, porque le había gustado mi película, y estaba muy contento que mi película tuviera como una forma como de video essay, pero que se estrenara en un festival de cine, ¿no? Es decir, para él era como una especie de reivindicación del género, digamos, del video essay, por la idea de que, bueno, finalmente un festival de cine tomaba una especie de recurso más marginal de YouTube o de Vimeo o de alguna plataforma y llegar a los festivales de cine. Entonces, yo creo que la película tiene, ahora que se utiliza mucho esta palabra, se utilizó sobre todo en el principio de la pandemia, un formato híbrido. Es decir, es una película híbrida. Fue realizada de manera híbrida y el resultado es bastante híbrido. Es una mezcla entre muchas formas de hacer una película. Pero me gusta esa heterogeneidad. Digamos, de ninguna manera creo que el video ese es algo bueno o malo en sí, es una manera de narrar algo. Pero si alguien dice que mi película es solo un video essay, bueno, ahí tal vez digo, no, yo traté de que no sea solo eso, ¿no? Y si es eso y alguien lo ve y dice, mira, parece esto, pero también parece lo otro, bueno, bienvenido sea, ¿no? También. Exactamente. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo la entrevista. Te quería consultar por último si, bueno, ya estás metido en algún proyecto nuevo a futuro. Sí, estoy metido en un proyecto nuevo a futuro, pero cambiando radicalmente el ángulo de la información, porque mirá, ya que tengo acá unos libros que estuve leyendo. Esto, y estuve leyendo esto. Es decir, estoy haciendo una película de zombies. Estoy haciendo una película de terror, de zombies, de ficción. Mirá, No. vos mostraste, yo me voy a levantar también porque justo tengo una remera con zombies. Ah, mirá. Así que, muy mirá, bueno. Causalidades. Hay algo ahí, hay algo. Sí, estoy haciendo una película de zombies que sucede en Buenos Aires y que, bueno, es obviamente una película más grande, una película que presentamos al instituto, pero bueno, está prendido fuego el instituto ahora, así que veremos, espero que mi guión no se prenda fuego, pero
veremos qué pasa, pero en principio la película ya está escrita, y bueno, esperando a que salga esa película, no sé, voy a ver, escribí un cortometraje, trato de no esperar a que las cosas vengan, sino tratar de hacer lo posible para mantenerme. Es una gimnasia, viste, el cine, entonces en un punto trato de no perder esa gimnasia y si se me ocurre algo para filmar, lo filmo. Trato de hacer eso. Así que bueno, en eso estoy. Bien, bien. Y te mentí, la última pregunta es, ¿qué pasó cuando le mostraste al diseñador el título de la película? ¿Qué te dijo? ¿Se Mm. acordó de toda la familia? ¿Cómo fue? Mirá, es un diseñador con el cual vengo trabajando hace mucho, Marcelo Granero, y sí, en realidad es loco porque casi cuando me mostró el diseño que había hecho para el póster de la película, no quedaban dudas de que era la única manera de hacer el póster, ¿no? No existen 36 maneras de hacer un póster de una película, y, y a él se le ocurrió una idea genial, que es, bueno, que el póster o sea, utilizar justamente la frase larga, y la fragmentación de esa frase en el póster. No lo tengo acá cerca para mostrarlo a cámara, pero bueno, lo pueden googlear y eso. Para mí es un póster que quedó muy lindo y que da cuenta de una manera bastante concreta de la idea de la película, ¿no? De cómo una palabra puede estar dicha de muchas maneras distintas, pero creo que quedó bien. Sí, 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 la verdad que quedó bien y quedó bien el póster, la película, así que espero que la gente la vaya a ver a los cines. En realidad la va a ver a la Sala de Lugones en el Cultural San Martín, así que a partir de esta semana ya va a poder disfrutarla. Nicolás, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, seguramente, no sé si vas a estar acompañando las proyecciones. Sí, voy a ir al estreno el jueves 16 a las 21 horas en la Lugones, y probablemente, bueno, o por lo menos voy a hacer lo posible para ir los próximos días, porque hicimos un montón de postalcitas muy lindas y, y quería que la gente la tuviera, y además porque me da curiosidad, ¿viste? O sea, yo no estreno una película comercialmente desde el año 2016, así que imagínate, para mí conocer a la gente y ver a la gente que va a ver la película, para mí es una emoción, entonces de pronto me parece que es un lindo gesto, y además tengo el subte, la línea B de Ángel Gallardo, lo tengo bastante cerca de mi casa, así que voy y vengo, saludo y me vuelvo, pero al menos quiero ir a la entrada para repartir las postales y conocer a la gente, que después huyo al final. Por si no le gustó, para que no me caigan a trompadas. No, 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 Así que seguramente que no, la gente la va a poder disfrutar y la van a, seguramente, mira, no quiero hacer futurismo, futurología, pero quizás termine algunas cátedras siendo parte de material de estudio de clases de cine, así que bueno, ojalá. espectacular. Nicolás, te agradezco de nuevo la No. entrevista y bueno, seguramente gracias por esto y bueno, nada, para adelante con todo. Bueno, muchas gracias, Pablo, y saludos a todos. Los espero en el cine. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao.